¿Se puede ver? ¿Pantalla completa? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Les encargo, por favor, cambien su perfil, ¿ya? Ayúdenle a su compañerito ya que está haciendo el favor de controlar la asistencia, ayúdenle, por favor, a que sea un poco más fácil, porque él solamente les está haciendo un favor a ustedes, ¿ya? Cambien primero su grupo de práctica, seguido su apellido paterno, materno y su nombre. Por favor. Iniciamos, ¿ya? Hemos estado hablando anteriormente de agua, en agua vimos pH, después soluciones tampones, equilibrio ácido-base, trastorno del equilibrio ácido-base, y este tema también está relacionado al balance entre el agua, que es el solvente universal, el compuesto inorgánico más abundante de nuestro organismo, y el balance que tiene sustancias que se disuelven en el agua denominadas electrolitos y que debe de haber un balance entre el agua y esos electrolitos que están dispersos valga la redundancia, en el agua, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de balance hidromineral, nos hacemos referencia al balance que debe existir entre el agua y esos electrolitos que tienen carga o estas sustancias que tienen carga, negativas y positivas, saben ustedes, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una breve introducción. Ya sabemos que el agua es un constituyente, un compuesto inorgánico, constituyente esencial del cuerpo humano. Aproximadamente una persona que pesa 70 kilogramos tiene 42 litros de agua, o sea, representa alrededor del 60% del peso corporal del adulto. Ya sabemos que es el solvente universal y en el agua, o sea, en este solvente transcurre casi todas las reacciones químicas de nuestro organismo, ya que el agua está distribuida en los diferentes compartimentos, ¿no? Dentro del líquido de la célula, en el líquido intracelular, entonces, y fuera de la célula, denominado extracelular. Okay. Además, de los nutrientes provistos a la célula, los compuestos que son sintetizados por las células y los productos de desechos metabólicos también están dentro del agua, ¿ya? Entonces, el agua también contiene las soluciones minerales. A ver, un mineral que todos los días consumimos. Potasio, Ya, pero generalmente lo consumimos en forma de sales. A ver, ¿qué es sal? Sodio. Sal, ¿Verdad? una sal, Sal yodada. cloruro de sodio, cloruro de sodio, ¿no? Entonces, el cloruro de sodio es un mineral que al ser disuelto en agua se disocian sus componentes iónicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son esos componentes iónicos? Cuando dice se disocian iones y que tienen y se comportan como electrolitos de que pasan la corriente eléctrica que tienen carga. ¿Cuál vendría a ser? El cloruro de sodio que se disocia en agua, ¿en qué se disocia? ¿Cuáles serían sus componentes iónicos? Cation sodio, Muy bien, y anión anión cloruro. cloruro. exacto. Cation sodio y anión cloruro. Entonces, en general le decimos iones, pero los que tienen cargas se denominan carga positiva, perdón, se denominan cationes. Y los que tienen carga negativa, aniones, ¿ya? O electrolitos. Ahora, la distribución del agua en el organismo va a depender de varias fuerzas hidrostáticas y osmóticas que actúan a través de las membranas biológicas. También, o sea, cuando decimos osmóticas, nos vamos a hacer referencia a que esas partículas que están disueltas en el agua, partículas con carga, denominadas partículas osmóticamente activas porque tienen carga, ejercen sobre la membrana celular cierta presión y hacen de que
se vaya a salir el agua o no salga el agua de la célula, o ingrese agua o salga fuera de la célula. ¿Ya? Entonces, aparte de las fuerzas hidrostáticas y osmóticas. Ahora, la actividad osmótica va a depender de los gradientes de concentración de los electrolitos. En otras palabras, como les decía, ¿no? La actividad osmótica va a depender de la concentración de esas partículas osmóticamente activas. ¿Qué quiere decir? De las partículas que tienen carga. Ahora, cuando hablamos de medio interno, hacemos referencia al líquido extracelular, propiamente sangre. ¿Ya? Y en sangre tenemos cierta proporción o cierta concentración de electrolitos que son importantes, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Qué electrolitos son importantes? El sodio, doctora, potasio. ¿Ya? El, fuera de la célula. Sodio y calcio. Fuera de la célula, vuelvo a decir. Catión sodio, anión cloruro y bicarbonato son los más importantes, ¿ya? Fuera de la célula. Entonces, el más abundante es el catión sodio, anión cloruro y también bicarbonato. Esos tres, fuera de la célula. Y dentro de la célula, ¿cuáles serían los electrolitos más importantes? Potasio, ya, catión potasio, magnesio, y con cargas negativas, al pH de los líquidos biológicos o pH mayor a 5, las proteínas actúan con carga negativa. Entonces las proteínas, ahí serían, si tienen carga negativa, proteinatos, sulfatos, fosfatos, esos son más importantes dentro de la célula. Y entonces, esa concentración de los electrolitos que no difunden libremente a través de las membranas celulares, ejercen su acción osmótica. ¿Ya? Entonces, no pueden pasar, si tienen carga, por más que sean pequeñas, no pasan libremente a través de la membrana celular. ¿Por qué sitios específicos pasan? Canales iónicos. Esos canales de iones, ¿no? Y que además, ahora la distribución de los electrolitos es similar a uno y otro lado de la membrana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay la misma cantidad de potasio dentro de la célula y fuera de la célula? ¿Sí o no? No. No. Entonces, la distribución desigual va a depender de la bomba de sodio, potasio, ATPasa y va a depender de la proteína que también se encuentra. Más adelante lo vamos a ver como equilibrio de histona. Eso ya. Pero siempre, siempre recuerden que debe de mantenerse una electroneutralidad. Quiere decir, si dentro de la célula yo tengo 152 o 153.2 del equivalente de cargas positivas, también tengo que tener 153.2 del equivalente de carga negativa, a pesar de que sea diferente a uno u otro lado de la membrana. La electroneutralidad se tiene que mantener dentro del límite, ¿ya? ¿Okay? Bueno, un desequilibrio entre las cantidades de agua y de catión sodio en el líquido extracelular lleva a cambio de la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad o la osmolaridad depende principalmente del catión sodio y su acompañante, que es el anión cloruro, casi siempre, ¿ya? Podemos decir nosotros que el sodio solito representa el 50% de la osmolaridad plasmática. Si le agregamos el valor del cloruro, llegamos a un 85%, ¿ya? Y bueno, y de ahí viene bicarbonato y otras sustancias más. El movimiento consiguiente, y otro punto que hay que recalcar es que el agua siempre acompaña al sodio, ¿ya? El agua va a acompañar al sodio. Donde el sodio se va, el agua se va. Donde el sodio está elevado, el agua va a estar. Sale el agua, si aquí hubiera grandes cantidades de sodio, sale agua de la célula para tratar de mantener el equilibrio osmótico. Ya, va donde. Si aquí hubiera gran cantidad de electrolito entre esos sodios que aumentara,
entra agua, ¿ya? Siempre es así. Así como nuestra sombra nos acompaña, así acompaña el agua al sodio. Entonces, por eso acá dice, ¿no? El movimiento consiguiente de agua se asocia con contracción o expansión del volumen celular y es la base de los trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, si aquí aumentamos sodio, o sea, lo volvemos hiperosmolar porque hay un aumento de sodio por encima de 145, entonces se contrae la célula. ¿Por qué? Porque sale agua del plasma. Ya lo hemos visto en práctica. Eso se denomina, cuando sale agua del citoplasma, ¿qué se denomina? La célula se contrae o se deshincha. Plasmólisis. Y si aquí hubiera poquita cantidad de sodio en relación a la célula, lo que debe de estar en equilibrio, ¿qué sucede? Cuando este medio se vuelve hipotónico con respecto a la célula, ¿qué sucede? Aquí va a estar más, entra agua a la célula. ¿Y qué pasa con la célula? Se expande, ¿no? ¿A qué se denomina ese fenómeno? Turgencia. Turgencia. Y la célula puede hincharse tanto que se produce hemólisis y estalla. Con todos los grupos vimos, ¿se acuerdan esa práctica? Que pudimos ver el eritrocito bien, con solución fisiológica, con hipersónica se veía delgadito, pero ¿qué sucedía con el agua? Que agregamos al agua pura sangre, estallaban, no podíamos ver nada. ¿Se acuerdan? Producía hemólisis. Bueno. La cantidad total de agua y electrolitos en el organismo va a depender del equilibrio entre la ingesta y la pérdida, ¿ya? Y los riñones son el principal regulador de este equilibrio porque controlan la pérdida de agua y electrolito del cuerpo. Entonces, el principal regulador o del mantenimiento del balance hidroelectrolítico es el riñón, ¿ya? Pero también hay otros factores que son importantes que lo vamos a ver más adelante. Ahora, si solo vemos del balance hídrico netamente del agua, va a depender de la ingesta versus la salida de agua o la excreción de agua. Bueno, en consecuencia, cuando la función renal se haya alterada, se produce un desequilibrio de agua y electrolito, un desequilibrio hidroelectrolítico o hidromineral. Aquí un pantallazo de la proporción o el porcentaje de agua que se encuentra en diferentes tejidos, ¿ya? El cerebro es el que más contiene agua, representa de su peso total 90% agua, el riñón 82%, músculo 75%, intestino 74%, la piel 72%, hígado 68%, el tejido óseo 22% y el que menos agua tiene es el tejido adiposo. ¿Qué quiere decir? Que la célula, el adipocito, cuando crece, porque puede crecer porque puede almacenar grandes cantidades de grasa sólida, grasa que se denominan triacilgliceroles, ¿no? Entonces, pero pese a que no tiene demasiada cantidad de agua, igual almacena para ciertos animales que viven en lugares áridos donde no hay mucha agua, como los camellos, por ejemplo. En sus jorobas que tienen, hay grasa, y esa grasa, aunque tenga poquita cantidad de agua, tiene, y esa es la reserva que necesita, ya el animal. Pero cabe destacar que el tejido que menos agua tiene es el tejido adiposo, ¿ya? Bueno, aquí vemos la distribución del agua en el organismo y ya anteriormente habíamos dicho que el agua representaba aproximadamente el 60 al 70% del peso corporal y eso nos equivaldría aproximadamente a unos 42 litros para un hombre que pesa 70 kilogramos. Ahora, ¿de qué varía o de acuerdo a qué varía el porcentaje de agua? Va a variar de acuerdo al sexo, donde el varón tiene mayor cantidad de agua o acumula mayor porcentaje de agua porque tiene más masa muscular, ¿ya?
de la edad, los lactantes tienen mayor cantidad de agua que los adultos y menos todavía los ancianos. Y el grado de obesidad, una persona que tiene más masa muscular que grasa mm, de almacenamiento, entonces tiene mayor porcentaje de agua. Ahora, ¿cómo se distribuye el agua? Dijimos en los dos principales compartimentos, intracelular y el extracelular. Y el extracelular se divide en tres: intravascular, el agua que está dentro de los vasos sanguíneos; el transcelular y el intersticial, que está bañando las células y los tejidos. Entonces, el intracelular está limitado por las membranas plasmáticas y se encuentra al interior de la célula. Representa alrededor de 2/3 partes del agua corporal total. Entonces, para esa persona que presentaba 70 kilogramos o que pesaba 70 kilogramos, aproximadamente vendrían a ser 28 litros, ¿ya? Del total. El extracelular en tres compartimentos: intravascular, el intersticial y el transcelular. Intravascular es, si sacamos de la sangre aproximadamente para esa misma persona de 70 kilogramos, el total de la sangre sería de 5 litros. Ahora, si apartamos todos los elementos formes, inclusive las proteínas del plasma, como agua, 3 litros. El intersticial representa el que está bañando las células y los tejidos, 11 litros aproximadamente, y el transcelular de 1 a 2 litros. A pesar de que es tan poquito el líquido transcelular, es importantísimo, ¿ya? Por ejemplo, si no hubiera líquido cefalorraquídeo, ¿dónde va a flotar el cerebro? Importantísimo, ¿ya? En el del tracto respiratorio, a ver, ¿qué líquido habrá? ¿Quién me dice? Que es importante igual. El líquido pleural. Eso, líquido pleural. Y no es gran cantidad, apenas son 50 ml, pero importantísimo, ¿ya? Muy bien. Evita el colapso pulmonar. Esta es como una recapitulación de lo que ya habíamos dicho, que el agua se distribuye en los dos compartimentos, extracelular e intracelular. El extracelular, el agua del plasma, 3 litros, intersticial, 11 litros, y transcelular de 1 a 2 litros, y dentro de la célula, 2/3 partes del agua, que serían aproximadamente 28 litros. Eso. Ahora, si solo hablo del balance hídrico, mire, clarito ahí dice hídrico, agua, ¿no? No dice balance hidromineral o hidroelectrolítico, ¿no? Hídrico. Entonces, ese balance va a depender de acuerdo a la ingesta versus la excreción, ¿ya? Un aproximado de ingesta es de 2.000 a 2.500 ml por día. Eso quiere decir entre 2 litros a 2 litros y medio. Ahora, hay diferencia en cantidades, sí, va a depender de varios factores. ¿Ya? Ahorita vemos esos 3 factores que dependen. Pero es un aproximado, de forma general. Entonces, ¿cómo nosotros ingerimos agua? A través de las bebidas o agua visible, ¿no? Puede ser agua como tal, refresco, qué sé yo, que lo veamos, ¿ya? Alimentos sólidos o agua oculta, la fruta, inclusive el arroz, nosotros no lo consumimos crudo, lo consumimos cocido, se lo cocina con agua y una vez cose, pues todo va captando el agua, ¿verdad? Entonces, lo que no vemos representa es un aproximado, 1.400 ml de agua visible, 800 ml de agua oculta que está en los alimentos, y nosotros formamos agua. ¿Ya? En la membrana interna de la mitocondria, cuando se lleva a cabo la cadena respiratoria, el transporte de electrones, se forma agua. ¿Ya? Lo vamos a ver esto más adelante cuando veamos metabolismo, se ve cómo se forma el agua. Formamos 300 ml de agua al día. Ahora, estos 2.500 ml también, si está bien nuestros riñones y todo está funcionando adecuadamente, esos mismos 2.500 ml de agua se eliminan al día. Ahora, ¿cómo se excreta? A través de pérdidas obligadas o insensibles, a través de la piel, sudoración, a través de los pulmones, el agua el vapor
A ver, ¿cómo nos damos cuenta? En frío, cuando hay frío, ya, siempre les doy el ejemplo de una película. Titanic, ¿vieron la película? ¿Quiénes vieron? Sí, ya, doctora. Ya, bueno. La escena donde estaban en un auto, vidrio todo cerrado, fríísimo. Se ve el vapor del agua después de la respiración, ¿o no? Se ve. Entonces hay pérdida. Todo el tiempo estamos expirando y en la expiración no solamente se elimina dióxido de carbono, sino vapor de agua. Que nosotros se dice insensible porque no nos damos cuenta, pero día a día nosotros estamos también expirando vapor de agua. ¿Ya? En la materia fecal, como nuestras heces son pastosas, si todo está normal, entonces no se elimina gran cantidad de agua, pero sí se pierde. Y la principal excreción y la principal forma de excreción del agua es a través de la orina, ¿ya? Unos 1500. Entonces, si sumamos todo esto, nos da lo mismo, ¿no? Ingresó 2500 ml, 500 ml. Si se consume menos agua, también se elimina menos agua. Entonces debe haber un balance entre el ingreso y la salida. La distribución va en el compartimento intracelular y el extracelular. El extracelular, 3. Intravascular, intersticial y transcelular. Es lo mismo del anterior, ¿ya? Y esto igual, ¿no? Aquí para 2 litros, ¿no? Y 2 litros igual se eliminan. Entonces ahí se va ajustando, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende el requerimiento diario de agua? Según la dieta que consumimos, mientras mm, más hiperosmolar sea nuestra dieta o más hiperosmolar volvamos nuestro medio interno, más agua vamos a necesitar. Un ejemplo claro, cuando vamos al cine, de seguro que se compra pipocas, pero usted ya sabe que la pipoca se la dan muy dulce, se la dan salada, entonces come nomás un poquito y ya le da sed, siempre ingresa con su soda, con agua, ¿no es? Entonces, de la dieta, de la actividad metabólica natural de la persona, de los requerimientos que la persona innatamente tenga y de las variaciones ambientales. ¿Cuándo tenemos más necesidad de tomar agua? ¿Cuándo? Cuando En el hace verano, calor, ¿Cuándo? cuando hace cuando hace mucho calor calor, en verano. Cuando hace mucha calor, ¿no? Mucha calor. Entonces, para enfriar también nuestro cuerpo, transpiramos, ¿no? Y eso también conduce a que haya sed, ¿no? Bueno, ahora, según la edad, para un adulto, un aproximado es entre 2 a 2 litros y medio, y para los niños es de 160 ml por kilogramo peso. Aquí me va a completar ¿cuál es el valor mínimo de agua que necesitan los riñones para funcionar? ¿Ya? ¿Cuánto es el valor mínimo de agua que se debe de consumir para que los riñones funcionen? ¿Ya? Me complemento. Ahora, el agua está, volviendo a repetir, está distribuida en 2 compartimentos, intra y extracelular. Y esto tiene utilidad biológica y clínica. Y dentro de la célula, la composición química de esos líquidos cambia, tienen diferente, ¿no? Porque, dijimos, habían componentes minerales que se disociaban en el agua y tenían carga, ¿no? Ahora, esa composición iónica de los líquidos corporales se expresa a través de los ionogramas de Gamble, ya que es en forma de barra, se lo representa en forma de barra. Y la composición es diferente
en los diferentes compartimentos. Por ejemplo, el plasma, que es un líquido extracelular intravascular, contiene mayor cantidad de ¿qué? Si lo comparo con el intersticial y con el intracelular. Intracelular, y vamos a ver este extracelular para que comparemos. ¿Qué contiene en mayor proporción? Mire la barra, ahí está mostrando. Gran cantidad. ¿Qué contiene? Sodio. Sodio, cation sodio. ¿Quién más lo acompaña? Anión, Cloruro Cloruro. cloruro, ¿qué más? y bicarbonato. Bicarbonato. Eso es lo que en mayor proporción se encuentra. Hay proteínas, sí, pero menor proporción. Hay más proteínas dentro de la célula, ¿ya? Y al pH esos líquidos biológicos tienen carga negativa. Entonces podemos decirle proteínato. Perdón, un ratito. Más bien pasan las horas y ya baja un poquito la tos, pero en la mañanita y en la noche, fatal. Bien nomás que quisieron pasar virtual ustedes, porque si no, iban toditos se iban a contagiar. Bueno, Ya estamos entonces, enfermos igual, doctora. ya están enfermos, entre enfermos y contagio. Bueno, ahora, ¿existen otros electrolitos fuera de la célula? Electrolitos que principalmente se encuentran dentro de la célula. ¿Qué dicen? ¿Sí existe o no? ¿Hay cierta cantidad? Hay, ¿verdad? ¿Sí? Miren, igual hay potasio y calcio, magnesio, ácidos orgánicos, sulfatos, fosfatos, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Mm? Chicos, chicas, ¿cuál es la diferencia? Que se encuentran en menor cantidad, ¿ya? En menor cantidad. Igual hay potasio fuera de la célula, pero en menor cantidad. ¿Cuánto es el potasio? Y aquí es importante, porque este se mide, ¿no? Si bien el potasio es importante en el líquido intracelular, pero no llegamos pues a sacar líquido intracelular para medir, sino medimos en el líquido extracelular. ¿Cuánto es? A ver, recapitulemos. ¿Cuánto es el valor de sodio en el plasma? ¿Cuánto? 135 a 145 mil equivalentes litros. Muy bien. Cloruro, ¿cuánto es? 90 a 105 mil equivalente litros. De 95 a 105 mil equivalentes litros, más o menos. Ya. Bicarbonato, 22 a 28. 28.000 equivalentes. 22 a 27 mil equivalentes litros. Muy bien. Potasio, De 3.5 a 5.5 mil equivalentes litros. exactamente. Muy bien. Ok. Ya. Y ahora, dentro de la célula, ¿qué electrolitos son más importantes? Potasio. ¿Ya? ¿Qué más? Y un fosfato. Ya, fosfato, anión fosfato, ¿qué más? ¿Qué es esto? Sulfatos, proteínas, proteinato y magnesio. Magnesio es generalmente lo medimos, el magnesio se solicita, pero los valores suelen ser más bajos, aunque no siempre se lo mide porque el magnesio es más un electrolito intracelular, ¿ya?
Y aquí la diferencia entre el contenido de electrolito en los diferentes compartimentos, principalmente digestivo, y comparando con el plasma, ¿no? El plasma tiene más sodio, cloruro, bicarbonato, ¿ya? Y en cambio, el jugo gástrico, ¿qué tiene más? Miren acá, en vez de sodio, ¿qué tiene? Hidrógeno. Hidrogenión, ¿no? Y cloruro. ¿Esto qué es, pues? ¿Qué es lo que se forma? ¿Qué forman las células parietales? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Exactamente. En cambio, miren, el jugo pancreático, ¿qué tiene más? Sodio. No, miren, o sea, sí tiene sodio, pero ¿qué más tiene? Bicarbonato. Bicarbonato. Entonces aquí el jugo gástrico tiene un pH ácido de 1 a 2 y el jugo pancreático tiene un pH alcalino, porque ¿qué había tenido harto? Una base, ¿no? El bicarbonato. Podemos recapitular. Las sustancias que en solución acuosa se disocian en partículas con cargas eléctricas, denominados iones, se denominan electrolitos. Estos iones pueden ser con carga positiva y se los denomina cationes, y los que tienen carga negativa, aniones. Entonces, estas sustancias conducen la corriente eléctrica. ¿Nosotros tenemos electrolitos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Y nosotros conducimos, somos buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Qué dice? Sí. 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 Sí, Sí. somos buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, ya esto ya lo hemos visto, lo hemos recalcado, pero a ver, recapitulemos nuevamente, ¿no? En el líquido extracelular hay mayor cantidad de sodio cloruro, cantidades elevadas de bicarbonato y pequeña cantidad de potasio, magnesio, calcio, carga negativa, disculpe, fosfato, sulfato, poca cantidad y ácidos orgánicos. El líquido intracelular tiene abundante cantidad de potasio y magnesio, cantidad elevada de fosfato, sulfato, ácido clorhídrico, mayor cantidad de proteínas con carga negativa, proteína. Ahora, cuando una sustancia, un ion, tiene una sola carga, entonces es equivalente, cuando decimos milimol por litro, a mi el equivalente litro, ¿ya? Y aquí solamente nos está dando el dato intermedio, porque dando el intervalo, ¿no? En el intervalo sería 135 a 145. Término medio, 140. Bicarbonato, 22 a 27, término medio, 24, ¿no? Digamos 25. Potasio, de 3,5 a 5,5, término medio, 4. Cloruro, de 95 a 105, término medio, 100. Y así podemos ver la diferencia entre uno y otro. De los diferentes líquidos, no estamos hablando de sal, ¿eh? Que es lo que contiene más, ¿ya? Y en esta diapositiva les he puesto valores que son del Guyton para que ustedes lo comparan, pero lo negativo es que solamente tiene el valor intermedio, no tiene el intervalo. Entonces ustedes tienen que complementar con el intervalo de referencia, ¿ya? Pero acá los datos que me está indicando no es el calcio total, sino más bien calcio iónico. Eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? Son de iones, por eso están expresados en el equivalente. Ahora, eh, ¿qué me dicen ustedes si la glucosa o la urea serán importantes en la osmolaridad? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Mm? Sí. ¿Sí? Sí. Sí es No. importante, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es importante? Es que no tienen carga. ¿Cuándo se vuelve importante la glucosa y cambia la osmolaridad plasmática?
Cuando hay mayor cantidad. Cuando hay un exceso, hay una cantidad elevada de glucosa, ahí sí es importante. Ya cuando duplica, triplica, cuatriplica su valor de referencia. ¿El valor de referencia cuánto es? De la glucosa 70-99. Eso, miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces, cuando aumenta, duplica, triplica, cuatriplica su valor. Ahí sí es importante, ¿ya? Aquí, igual, ¿no? Comparando los diferentes ionogramas entre el líquido extracelular y el intracelular. Entonces, hay mayor cantidad de sodio, cloruro, bicarbonato y poquita cantidad de potasio, calcio, magnesio. En el, pero en el plasma un poquito más que dentro de la célula. En el líquido intracelular hay mayor cantidad de potasio, magnesio, fosfato, proteinato y otros aniones, sulfato, entre esos el sulfato. Hay bicarbonato igual, pero en pequeña proporción, cloruro también en pequeña proporción, calcio y sodio en pequeña proporción. Ahora, ¿de qué depende la distribución desigual? Depende de la bomba sodio-potasio ATPase, donde distribuye de forma desigual, hace que haya mayor cantidad de sodio fuera de la célula, mayor cantidad de potasio dentro de la célula. Ya. Ahora, ¿qué nos indica el equilibrio de Histona? Por favor, váyanse a la página, me parece que es página 613 o 616 de su libro. ¿Alguien? ¿Alguien lo puede? Ya va a acabar, y hay que volver y se tarda como 9 minutos en volver. ¿Les parece si hasta eso buscan la página? Es donde habla de la composición iónica del líquido intracelular, el intersticial y el extracelular, y en valores para que ustedes lo busquen. Y una persona lo muestra, ¿ya? Para que podamos explicar este equilibrio de Histona, por favor. ¿Les parece? ¿Qué página Yo dijo, ya lo disculpe? tengo, doctora. Eso Dice es. composición iónica de los líquidos corporales. Sí, a ver, muestren un ratín. Auringa. No A sé ver, si habilite está. su cámara de video. ¿Lo habilitó? ¿Está mostrando o no? ¿Cómo? ¿Se ve la imagen? A ver, mi amor, intente mostrar. Ahí está. A ver, mi hija. ¿Ya? ¿Quién? Esa es la 115, doctora. La 615, digo. 615. Ya Sí. ver. Ya. Me parece que ahí abajito lea la cantidad de... ya. En el líquido intracelular, ¿cuántos cationes hay? Líquido O intracelular. extra, o si quiere extracelular primero. Bueno,